Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Una vez más, inicia tu programa Energía y Sociedad. Quien te habla, Nico Medici, tu consultor experto. Y está con nosotros mi compañero Juan de Dios y el miembro de honor de este equipo, el ingeniero Ramón Albuquerque, hoy otra vez con nosotros. Yo sé que cada vez que viene lo gozamos, es decir, es una sensación porque aprendemos mucho. Entonces, Juan de Dios, Sí, ingeniero, un placer estar aquí en Energía y Sociedad una vez más, hablándole al país, comunicándole a la sociedad dominicana, y creo que es un programa que ha llegado a todos los matices de la sociedad, y eso es importante y que el ingeniero comparte con nosotros en el día de hoy, que es un fin de semana. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchos sí, temas que comentar, ingeniero. Claro. Con usted, cualquier tema es dato enciclopédico, pero podemos empezar hablando sobre la situación actual de la guerra. En su última intervención, usted hizo una explicación del contexto en ese momento. Ahora que ya hay invasión, que hay guerra. Estamos en el 9º día. Sí. El 9º no, el día número 10. Sí. Efectivamente, nosotros creemos que va a pasar lo que todo el mundo sabe que pasará. Estados Unidos y la Unión Europea incitaron de una manera total a Ucrania, le abrieron el apetito, le hicieron saber que como nación independiente y soberana podía pertenecer a la OTAN, que iba a tener los fondos de igualación regional, esos fondos de apoyo para el desarrollo regional que distribuye la Unión Europea, que solo a España, que tiene más o menos la misma población que Ucrania. España tiene 47 millones, sí, más o menos, y Ucrania tiene 44. Solo a España le llegan cada año por encima de los 40.000 millones por diferentes conceptos, y Rusia no puede darle eso a Ucrania. Entonces, es muy posible que teniendo Ucrania una cúpula, una oligarquía que en mucho depende de aquella unión que en 1760 sobrevino entre Polonia y Ucrania. Entonces allí hay una aristocracia, una oligarquía ucraniana de origen polaco, pero también judía. Entonces, por todas esas razones, se sienten más vinculadas a Occidente, a la Unión Europea, que es una alianza de naciones que pretende algún día llegar a tener un cuerpo nacional, una sola nación, repartida en diferentes países, diversas nacionalidades, la unidad dentro de la diversidad. Que Reino Unido pertenecía y con el Brexit en aquel momento ya no es parte de la Unión Europea. Se separó, sí. Pero fíjense que la Unión Europea, que se tambaleó, mucha gente dudó, ha emergido de nuevo con tanta fuerza y ya está quedando atrás Gran Bretaña, es Exacto. decir, como que no está haciendo falta. Exacto. Entonces, el ingreso de países de la Europa Oriental. Sí, porque Ucrania quiere también pertenecer, aparte de la OTAN, a la Unión Europea también. No, para pertenecer a la OTAN, primero tiene que ser parte de la Unión Europea. Entonces, que, perdón aquí, ingeniero, que a partir del 2013 el acuerdo que se firmó con Víctor Yanukovych, que fue un acuerdo político, económico. El de Minsk. Antes de Minsk, Víctor Yanukovych firmó un acuerdo para incorporarse a la Unión Europea y posteriormente incorporarse a la OTAN. Bueno, que eso se volvió para atrás. Existe también la Asamblea de Europa, es decir, la Alianza Europea. Sí. Hay otro organismo al que puede pertenecer una nación, al que pertenece, por ejemplo, Turquía, sin ser parte de la OTAN, ni sin ser parte de la Unión Europea también. Bueno, entonces, ha sido muy lamentable lo que le ha pasado a Ucrania, porque la han dejado sola. La alientan por televisión, la alientan
en reuniones virtuales, por Zoom, por otros mecanismos, la ponen a participar dentro de las reuniones de la misma, del Consejo de Seguridad de la misma Unión Europea, hablar con el presidente Biden, y bueno, todo es muy hermoso, aparentemente. Y hablar también con el alto representante de la Unión Europea o también del comisionado de las relaciones exteriores de la Unión Europea, el señor Josep Borrell. Borrell, que es español. Que es español, que anterior a él estaba también uno llamado el señor Javier Solana, que fue también secretario general de la propia OTAN. Claro, entonces, pero hecho, ¿qué pasa? Esa fue una de las lamentaciones, ingeniero, del presidente de Ucrania, que lo dejaron solo. No, pero eso es lo que estamos diciendo. A Ucrania se les quiere mucho, a Ucrania se les envía pertrechos militares, pero todo el mundo sabe que la Unión Europea ni Estados Unidos no están dispuestos a que se desate una guerra nuclear. Y Putin, antes de iniciar la invasión, lo advirtió, y parece que a Putin hay que creerle, sí, porque lo que dice lo hace, aunque no compartamos nada de lo que haga. Así Pero él dijo, será la guerra de las guerras si se involucran un país de Occidente. Entonces, el presidente de Estados Unidos, en su discurso ante la Unión, al cumplir su primer año de gobierno, también lo repitió: Estados Unidos jamás va a aplicar sanciones económicas, sanciones sobre seguridad global, sobre tráfico global, una serie de que financiera sin duda podrán quebrar, devastar la economía rusa, debilitar el gobierno, hacer muchas cosas, pero jamás va a entrar en la guerra. ¿Y qué pasa entonces? Si Europa no va a entrar, si no va a entrar Estados Unidos, Japón imposible, Australia menos. China tampoco. China más bien apoya a Rusia. Bueno, pero en este momento tiene una posición neutral. No, es decir, no, pero bueno, tener una posición neutral ahora es apoyar a Rusia. Sí, correcto. Pero también, perdón, ellos dijeron muy claro, sí, y firmaron un acuerdo, sí, de un acuerdo sin límite. Si hay alguien que apoya a Rusia, es China. Es China. Ahora, piden la el acuerdo que firmaron no es de defensa recíproca en el plano militar. Sí. Pero si hay alguien con quien Rusia cuenta para mantener su economía de pie, es con China. ¿Y cuáles fueron los acuerdos que firmaron? De que el gas que Rusia vende a Europa, aproximadamente unos 140,000 millones de metros cúbicos al año de gas. Alemania solo, Rusia le vende el 55% del gas que consume. Sí. Le vende el 38% del carbón que consume, sí, y le vende el 34% del petróleo que consume. Sí. Entonces, dígame usted. Y hay países también, ingeniero, como usted bien sabe, de la Unión Europea, que depende un 100% del gas ruso. Como nosotros tenemos a Croacia, Eslovaquia, países también como Suecia, Finlandia, 100%. Entonces usted tiene casi el 100% del gas. Por ejemplo, Argelia, que fue colonia de Francia y que tienen buenas relaciones, podría suministrarle, pero no han construido. Un 7%. Exacto, pero a través de otros gases, de otras líneas de conducción, como es la línea que va a España. Sí. Lo que queremos decir es... Noruega un 14%. Claro, pero Noruega es un gran productor, sí, de petróleo. Produce 2.8 millones de barriles de petróleo por día. Así es. Y Noruega lo que tiene son 5 millones de habitantes y como 580,000 kilómetros cuadrados. Es decir, es un país, bueno, pero cerrando este tema, el tema es que aquí hay dos países que pueden salir destruidos de esta guerra. Por un lado, Rusia,
con su economía deshecha, Economía, ¿sabes? aislada mundialmente, con 1000 afectaciones por las sanciones, y por el otro, pero con fuerza suficiente para destruir a Ucrania. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de Occidente? Porque apoya a uno y está en contra de la otro, pero los dos van a salir destruidos. Sí. Entonces, ¿cuál es la ganancia? No hay ganancia, cero. Oiga, esta guerra... Y la economía mundial también se afecta. Es para inteligentes, sí. Porque ¿cuáles son los resultados visibles de esa guerra? Una economía mundial destruida, llena de incertidumbre, Rusia destruida y Ucrania destruida. Exacto. Entonces, pero países como nosotros, que no se sabe, ojalá que no, ¿dónde llegaremos? Porque con un petróleo a $117 el barril, el Brent a 117 y el West Texas Intermediate 115 ahora mismo a 115. Sí, tenemos la gráfica aquí. Claro, con el carbón, porque ahora para nosotros, para República Dominicana, de repente, aquí nadie se preocupaba por el precio del carbón, pero de ahora en adelante hay que decirle al pueblo las cosas como son. Sí. Miren, nosotros tenemos ya una matriz eléctrica que es de esta manera. El 34-35% lo producimos en base a gas natural, con una tendencia a subir, pero el gas natural está casi a 5.8 dólares el millón de BTU. Sí. Y también ustedes no saben a lo mejor qué es eso, pero eso significa que el metro cúbico tiene como 32.000 BTU. Sí. Entonces, si dividimos 1 millón entre 35.000, podríamos llegar como a saber cuántos metros cúbicos de gas natural harían cuando se quema un BTU, y es cerca como de 35 más o menos o 36 sí. metros cúbicos. Sí. Entonces usted tiene que saberlo, porque en la medida que sube el gas natural, su economía se afecta porque se hace más cara la electricidad. Sí. Y el carbón, solo Punta Catalina consume 2 millones, alrededor de 2 millones de toneladas, pero Itabo 1, Itabo 2 consumen 560.000, digamos 600.000 toneladas. Representan para el país entre el 30 y el 35% de la energía que de se la produce. Energía, mucho más. Entonces, a eso hay que sumarle la planta de Barahona, sí, que también consume carbón. Entonces, en conjunto, el país importa como 2.8, 2.9 millones de toneladas de carbón. ¿Y usted sabe cómo está el carbón ahora? Sí. A $300, cuando el propósito o el presupuesto era de 75. Así es. Está a 4 veces más. ¿Cómo impactará eso la producción de electricidad? Entonces, todo eso es causa de la guerra. Entonces, vamos a salir todos afectados por la guerra. Y le aseguro, si Estados Unidos y no incita a la Unión Europea a tomar esta medida, porque Alemania no quería y los países no querían en esto, y al principio usted lee las declaraciones del canciller y de los jefes, dijeron que no. Como el presidente Macron también. No, sí, que lo que estaba era buscándole salida. Fue que Estados Unidos los obligó. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted no sabía que hay 194.000 soldados norteamericanos en Alemania, porque Alemania no tiene libertad todavía. Alemania, por haber perdido la guerra, es un país ocupado, pero no ocupado por 500 militares norteamericanos, no, que tiene como 12 bases en territorio alemán con 196.000 soldados. Pero Italia es otro país que no puede hacer lo que quiera.
está ocupado por 130,000 soldados de Estados Unidos y tiene como 9 bases en su territorio de Estados Unidos. Y aunque sus líderes no querían, Estados Unidos los obligó. Entonces, este es un problema que, por eso digo, la mejor declaración que gobierno alguno ha dado la hizo Bolivia, cuando dijo el presidente y el canciller, cuando habló en la reunión de la OEA, y dijo: por supuesto que Bolivia rechaza y repudia toda expresión de violencia. Por supuesto que estamos en contra de todas las guerras, pero Estados Unidos y la Unión Europea son corresponsables de ese conflicto del que el mundo tendrá mucho que lamentar. Lamentablemente, sí, ha sido así. Y a propósito de eso, ingeniero, usted sabe que en el día de ayer se dio la alarma de un posible accidente nuclear. Hay que recordar en la historia que el 23 de abril de 1986, allá en Pripyat, en Chernóbil, en el norte, Ucrania, se da lo que se llama el accidente de Chernobyl, en el gobierno de Gorbachev, que eso afectó a la humanidad. También en el 2011, algo que pasó en Fukushima, que murieron al instante más de 2.000 personas. En Japón. Bueno, en este momento hemos visto que la Organización Internacional de Energía Atómica ha hecho la alarma, ha hablado es que sobre la Rusia no es tonta, pero es que Rusia está al lado. ¿Qué usted tiene que decir sobre esto? ¿A quién se le ocurre que los rusos se van a infligir? No es por defender a los rusos, es una cuestión de lógica. Si nosotros tuviéramos un problemita con Haití y hubiera una planta en Juana Méndez, vamos a empezar a dispararle. No, los rusos hábilmente dispararon lo que a sus intereses y en su táctica militar tenían que disparar y que destruir para tomar control de la nuclear. Ahora mismo esa planta genera la tercera parte, es como casi igual. El 25%. A lo que, no, 34%. Casi igual a lo que Punta Catalina es para nosotros. Porque esa planta son 6 reactores de agua presurizada y en conjunto hacen 5.700 megas. Si usted multiplica al promedio de consumo que tiene Ucrania, que son de 2.700 kilovatios por habitante por año, llega a la conclusión de que es como un 33, 34. Ahora tengo entendido, tú me dijiste que habían 5 apagados, 5 apagados, que había uno encendido, pero eso sabe que cuando los reactores van a ser realimentados, hay que apagarlos, dejarlos enfriar por un tiempo para sacar la varilla ya degradada y entonces declararla residuo atómico y meterla entonces en el protocolo de manejo para su disposición final, que todo eso tiene un protocolo para el transporte, para la ubicación, pero el encoframiento también en las cajas de plomo, etcétera, etcétera. Hay que decirle al país también, ingeniero, que estamos hablando de energía nuclear, pero no estamos hablando de arma nuclear, estamos hablando de la producción a través de la energía nuclear, es decir, los procesos de energía nuclear. En este momento también, ingeniero, queríamos decir también que Francia es el líder de mayor producción de energía nuclear a través de sus plantas, como ustedes bien saben, Nico. No sé qué usted tendría que decir. Bueno, Estados Unidos produce más que Francia. Lo que pasa es que en Europa sí es Francia. Francia tiene 58 centrales. Sí, cuando ellos lo comentan, porque para Francia representa cerca del 70% sí, de la energía. 70, 73. Sí. Así es, de energía nuclear. Esa planta de Ucrania es de las más grandes del mundo, de hecho es la más grande de Europa. De Europa es la más grande, 5.700 megas mucho. Y la tercera del mundo. Sí. La tercera del mundo. Sí, bueno, dígame, no, para aprovechar... ¿Y ustedes no hacen pausas? Bueno, sí, bueno, podemos ir al corte y luego retornamos entonces. Sí.